Ok, bueno, pues la semana pasada estábamos en esto de terminar de definir nuestra investigación. Tenemos aquí metodología para la investigación educativa, que es nuestro curso. Y bueno, ¿dónde nos quedamos? Habíamos estado haciendo revisión de las preguntas y los objetivos de investigación. Recuerden que hace como 10 días yo les puse a todos y cada uno de ustedes comentarios en sus matrices de congruencia. Por cierto, David, me acabo de acordar que tengo pendiente tu revisión. Te prometo que lo hago mañana en la mañana, ¿ok? Les puse comentarios acerca de las preguntas y los objetivos, sugerencias para que lo vayan mejorando un poco. Una disculpa por las chihuahuas, están muy emocionadas porque vengo llegando a Veracruz, ¿ok? Entonces, pues bueno, algunos comentarios generales. Estas preguntas y objetivos deben estar alineados entre sí. Habrán notado que algunos de ustedes les puse es que esta pregunta no corresponde con este objetivo y les daba alguna sugerencia, ¿ok? Además, también las preguntas específicas en conjunto deben ir respondiendo partecitas de lo que vaya a ser la pregunta general. Si resulta que mis preguntas específicas no contribuyen a la pregunta general, entonces esto no es coherente. Perdón, déjenme sacarlas. Denme medio segundo para la grabación tantito. Ok, entonces decíamos también que las preguntas específicas juntas deben abonar a lo que es la pregunta general. Es decir, cada pregunta específica debe ser una partecita de la pregunta general. ¿Ok? Y que además, si ya conocemos la respuesta a la pregunta o se la podemos preguntar a Google o a un libro, entonces eso no es una pregunta de investigación. La vez pasada habíamos pedido 2 voluntarios, me parece que uno de ellos que ya revisamos fue Jesus y nos habíamos quedado pendientes con Fabián. ¿Cierto o falso, Fabián? Sí, cierto. Cierto. A ver, Fabián, arráncate, léenos tus preguntas específicas y te vamos a dar comentarios. ¿Las tienes a la mano? Sí, Vas. la primera Ajá. es de qué manera ayuda la educación inclusiva a prevenir el acoso escolar en los niños con barreras para el aprendizaje y la participación. ¿De qué manera ayuda la educación inclusiva a prevenir qué? El acoso escolar, El acoso escolar en niños con barreras para el aprendizaje y la participación. Ok, a ver, grupo, los quiero escuchar y los quiero leer. ¿Qué opinan de esta pregunta de investigación? ¿Cumple con estos criterios que tenemos en la pantalla? A ver, ¿ya conocemos la respuesta? ¿Sabemos de qué manera ayuda, de qué manera contribuye? No. No, pues no, yo pensaría que no lo sabemos de entrada. Muy bien, ¿ok? No. Ahora, ¿consideran que lo podemos responder buscando bibliografía? Puede haber, ¿no? Pudiera haber, Puede ¿no? haber que Pudiera, pero quién fundamente, sabe, ¿no? no estamos seguros. No Ajá, estamos seguros, pero la verdad es que la lógica a mí me indica que sí. E incluso si yo se lo pregunto a Google, ahorita Google seguramente me va a dar una respuesta. No estoy diciendo que sea la mejor, pero seguramente me lo va a responder. ¿Ok? Sí, Entonces, yo igual creo que sí se responde con literatura. ¿verdad que sí? Se puede responder con literatura. Ahora, también lo que yo noto es que está muy general. ¿Me la puedes repetir, Fabián? ¿De qué manera? ¿de qué manera la ayuda la educación inclusiva a prevenir el acoso escolar en niños con problemas, con barreras de aprendizaje y participación? O sea, ¿cómo ayuda a prevenir esto con cualquier niño que tenga barreras para el aprendizaje y la participación? Ajá. O sea, con Sí, todos los niños del mundo, ¿cómo los ayuda en general? bueno, es que yo tengo 3 en específico. Bueno, pero eso no me lo está diciendo tu pregunta. Tu pregunta me está diciendo en niños con barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Cómo puedo yo entender que te refieres a un grupo específico de niños? ¿Qué se te ocurre? Poniendo la delimitación, ¿no? A ver, ¿cómo lo harías? ¿De qué manera? ¿De qué manera ayuda la educación inclusiva Sería a prevenir tipo de niños de TDAH. ¿A prevenir? Ajá, ajá. ¿Fabián? el acoso escolar en niños de sexto grado? En niños de sexto, no, pues es que hay un montón de niños de sexto grado. En En todo alumnos, Tlacotalpan hay un montón, ajá.
Pues es que no sé si describo los tres problemas. No, es que Fabián, a lo que yo quiero llegar es que tienes que aterrizar esto a lo que tú puedes hacer, ¿no? De entrada te pregunto antes de continuar, Fabián, ¿tú tienes la bendición, la autorización ya de tu asesor para implementar algo? ¿O no vas a implementar nada? Porque de eso depende lo que siga. No, me dijo que solo va a ser para que, o sea, que lo que yo no puedo crear o implementar, más bien. ¿Te dio algún argumento? Pues me dijo que el otro es más demorado. Ok. Ok, ok, pensemos rápido, pensemos rápido. Yo te pregunto, bueno, no para la tesis, Fabián, pero ¿en serio tú dentro de tus clases en estos meses que vas a estar con los niños, no vas a aplicar nada de eso? Sí, porque pues es que de hecho pues lo que yo quiero es trabajar de lleno pues en la institución, porque pues los niños a pesar de que pues tienen los docentes y demás, siguen sufriendo de esta situación porque pues no tienen como que las estrategias adecuadas Ajá. o no han implementado estrategias para poder llegar a prevenir Es este lo que tipo de tú situaciones. supones. Muy bien. Ahora, Fabián, pues bueno, mira, el consejo que yo te puedo dar, lo más objetivamente posible, es que esto es un trabajo de negociación. Y yo entiendo por episodios anteriores que me has comentado que la negociación no siempre es fácil, ¿no? Pero si a ti realmente te interesa, es decir, si de todas formas tú lo vas a hacer como parte de tus prácticas, pues ya documentalo y mételo en la tesis. Es básicamente eso lo que yo te recomendaría. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puede conducirse esa negociación? Bueno, no se trata de llegar a asesoría y decir, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Y si no hago esto, no voy a hacer nada, no me den el título, no, no es para nada el caso. Pero, pues es labor de convencimiento, de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, sí, yo entiendo que es un reto adicional, pero pues estoy dispuesto a afrontarlo. O manejar este mismo argumento, ¿no? Que estamos discutiendo ahorita, es que de todas formas lo voy a hacer, entonces deme chance de documentarlo. Creo que sí es importante porque saben que chicos, en general, ustedes tienen que estar preparados para una defensa de tesis en el mes de julio, ¿ok? Y esa defensa no significa llegar a pelearse con la gente, significa dar argumentos de por qué están haciendo o no algo. Y creo que eso empieza desde ahorita, ¿sale? Desde ahorita tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades, ¿ok? Entonces, bueno, Fabián, si tú fueras a aplicar algo, lo que a mí me ocurre es que tu pregunta podría cambiar de la siguiente manera. Cómo influye en un grupo de estrategias para la educación inclusiva o de educación inclusiva o para la participación, qué sé yo, tú le pondrías el nombre que tú quisieras, ¿ok? ¿Cómo influye un grupo de estrategias para Shalí Shalala en la discriminación o en la prevención de la discriminación en un grupo de sexto grado de primaria donde se encuentran 3 niños con barreras para el aprendizaje y la participación? Si fueras a implementar algo, ¿ok? A mí se me ocurre que ahí ya está mucho más aterrizado. Dices, bueno, ¿cómo influyen? No la educación inclusiva en general, que la verdad está demasiado general, ¿no? Ya cómo influyen un grupo de estrategias específicas que tú tendrás que diseñar y aplicar en tu grupo para prevenir la discriminación, ¿no? Cuando tienes estos 3 niños que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. Esa sería una solución. Ahora, si tú no piensas implementar nada, ok, si te soy honesta, a mí no me encanta la idea de que no implementes algo porque sí tienes la inquietud de hacerlo, pero bueno, supongamos que ese es el caso. Entonces, aún así, la pregunta está muy general. Yo te pregunto, Fabián, ¿de dónde piensas sacar la información para responder esa pregunta? ¿De cómo influye la educación inclusiva? ¿La vas a sacar solo de un libro? Entonces, ¿qué nos dice la literatura al respecto? ¿O de dónde la vas a sacar? Fabián. Bueno, yo ahí tenía pensado crear lo de la entrevista con los padres de familia, o sea, qué ven ellos y el docente con respecto a cómo el niño se comporta o sea, en los salones de clases y así, o sea, qué Bueno, es lo pero que eso ya es pasa. otra cosa, Fabián. Eso no es cómo influye a la educación inclusiva. Eso es cómo perciben los docentes de tal institución el uso de la educación inclusiva para bla, 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 bla. Eso es cómo perciben los padres de familia el comportamiento de sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Más o menos, Fabián? Sí, 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 sí.
Ok, entonces a eso me refiero con que hay que afinar estas preguntas y evidentemente una vez que afines las preguntas, habrá que afinar también el objetivo, utilizando esta tabla de verbos que les recomendé desde hace como 3 semanas. ¿Ok? Ok, Fabián, esa era una pregunta, ¿no? Si tú dices, bueno, es que a mí me interesa entrevistar a los padres de familia, bueno, ¿qué es lo que quieres aprender de esa entrevista? No que les vas a preguntar, ojo, porque lo que les vas a preguntar es una lista de preguntas, literalmente, pero ¿qué quieres aprender? ¿Quieres aprender cómo perciben ellos que se comportan los niños? O a ver, tú dinos, ¿qué idea tienes? Sí, es que de hecho es eso, o sea, cómo es de que se comportan. Pero en este caso sí me gustó más la que usted me propuso de aplicar, porque yo sí tengo esa como que esas ganas o sea, de proponerlo. Mira que no están peleadas. Podrías hacer una pregunta de proponer algo y de ver si funciona, si influye, si no influye. Igual y resulta que no influye, ¿no? Que de todas formas se sigue presentando un cierto grado de acoso escolar. ¿Ok? Ah, pero y complementándolo con la opinión o la percepción o qué sé yo de los padres o de los docentes. ¿Ok? O sea, sí lo puedes fusionar. Pero repito, aquí esto involucraría una cierta actividad de diálogo que tienes que llevar tú en asesoría. Digo, ahí te lo dejo, ¿no? Sobre la mesa, yo esperaría que te sirviera. Fabián, ¿qué otra pregunta específica tenías? Fabián, Oye, Fabián. es que se me pierde el micro. Ay, Fabián. Ya que está, ya que está. La segunda es que esa sí la tengo a cómo percibe, Ajá, cómo se percibe la inclusión, ajá. el acoso escolar y los problemas de aprendizaje entre los distintos autores de la comunidad escolar de ¿Autores una o escuela, actores? actores Actores, ok. ¿Cómo de la perciben comunidad escolar. distintos actores, digo yo con autores, cómo perciben distintos actores de la comunidad escolar el acoso? Ajá, la inclusión, el acoso y los problemas de aprendizaje. Ok, solo En un tip, este caso, Fabián, no puedes poner tantas cosas juntas en una pregunta, tendrías que ir una por una, ok, ¿sale? O englobarlos bajo otro término, pero no puedes poner como la inclusión, coma, el acoso, coma, la participación, no, así no podría ser, ¿ok? ¿Podrías englobarlo dentro de educación inclusiva? sí, ¿Podrías englobarlo dentro de sana convivencia? Lo tendrías que analizar, ¿ok? Fabián, ¿cuál era tu pregunta general? ¿de qué manera la educación inclusiva favorece el aprendizaje de los alumnos en educación primaria que, pues en este caso, presentan las BAP, Ok, las muy bien. barreras para el aprendizaje y la Nuevamente, participación? el problema que yo veo con esa pregunta, Fabián, es que está demasiado general. ¿Cómo beneficia a todos los estudiantes del mundo que Ajá, pertenecen, que presentan BAPs? Yo te diría que eso no lo puedes averiguar ahorita en 2 meses. No es factible, lo tienes que aterrizar, tienes que sería al dedicarle grupo de alumnos como en la a otra, un ¿no? grupo de alumnos de 6º grado de primaria. Sobre todo en la pregunta general es bien importante que acoten eso, porque si no yo digo, no, pues es que quieren resolver esto para todo el mundo mundial en 2 meses, no van a acabar. ¿Ok? A ver, repíteme cómo quedaría tu pregunta, Fabián. ¿De qué manera la educación inclusiva favorece el aprendizaje de un grupo de alumnos de un grupo de alumnos del 6º grado, grupo A, de No es educación necesario que pongas primaria? grupo A, un grupo de alumnos Bueno, de sexto 6º grado. grado, Ajá, ajá, ok. Ahora, que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. siguiente punto y continúo con alguien más. Por favor, los demás vayan pensando quién se quiere ofrecer de valiente para que chequemos sus preguntas también. Ok, ahorita ya casi voy a acabar con Fabián. Fabián, cuando tú me dices la educación inclusiva, ¿qué comprende eso? Es decir, ¿cómo implementas tú la educación inclusiva? ¿Cómo la implementa un docente? ¿Qué es educación inclusiva? Fabián, Estaba yo hablando y con el micrófono con el apagado. micrófono apagado. Ay, Fabián. Que la Perfecto, Adrián, educación sigues tú. A inclusiva ver, la Fabián, perseguimos. ¿qué es educación inclusiva? Bueno, en este caso la educación inclusiva es una forma de, pues, tener presente a todos los alumnos
dentro de nuestra escuela. Bueno, dentro del Pero- salón de clases, porque Pero si es nos que, vamos Fabián, a... esto es muy abstracto. O sea, ¿cómo lo aplico yo en mi aula o en mi institución? Sí, sí. ¿En qué se traduce? Pues de manera conjunta, estar, o sea, de que todos los niños estén incluidos. O sea, si yo los pongo todos en un solo lugar y hacen todos la misma actividad, ¿ya están incluidos? ¿Eso es educación inclusiva? No, pues sería más que nada buscar estrategias, ¿no? Entonces, tal vez debería de ser cómo influye el uso de estrategias de educación inclusiva en shalala y shalala. ¿Ok? Podría ser esa respuesta de si son estrategias o son técnicas o son principios o etcétera, te la va a dar la literatura en tu marco referencial. ¿Ok? Ok. Vale, gracias Fabián. Gris se Sí, ofreció de tributo. Gris, arráncate. ¿Cuáles son tus preguntas específicas? Bueno, mi pregunta específica, la primera, Ajá. es ¿cuáles son las estrategias que utilizan los maestros de educación primaria para enseñar ciencias naturales en tercer grado? Todos los maestros del país, ¿qué estrategias utilizan? Sí, eso, de hecho, usted me puso un comentario que había que acotarlo un poco más. Ok, Gris, pero eso fue hace 10 días. ¿Qué se te ha ocurrido? Nada, la verdad, por eso me ofrecí. Ah, qué bien, Gris, qué bien, ¿eh? Oigan, no, chicos, es que saben que esto del taller se los va a comer el tiempo y se los digo con todo el amor posible. Tienen que hacer esos cambios, ¿ok? Si yo les doy retroalimentación, no se pueden demorar mucho para hacer cambios, ¿ok? Entonces, bueno, sí, en efecto, hay que acotarlo más. Quedó demasiado general, ¿ok? Entonces, Ajá. a ver, repíteme la pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los maestros de educación primaria para enseñar ciencias naturales en tercer grado? Ok, ahora, seguramente algo más que te tengo que haber comentado y si no, pues te lo estoy comentando ahorita. ¿Qué estrategias utiliza, tal vez si dijeras, un grupo de docentes de tal región para shalali shalala? Porque dices los docentes, tú tienes pensado, visualizas que vas a trabajar con cuántos docentes, porque estás en un grupo. ¿Vas a trabajar con más docentes, o sea, más allá de tu grupo? Pues no, la verdad, creo que solamente con el que tenía. Ok, entonces no son los docentes. Ajá, entonces, Entonces, pues no sé, vamos a darnos ideas. el maestro. Ok, entonces, ¿pero qué utilidad puede tener para mí hacer una investigación acerca de un solo maestro? Digo, bien sea un maestro que es nuevo o de reciente ingreso al servicio o es un maestro que está a punto de jubilarse, finalmente es limitar mucho la investigación. Y aparte Sí, de es que eso, por eso, ajá, es que eso era, perdón que le interrumpa, eso era lo que, o sea, lo que me tiene como que conflictuada, porque ujú. digo, ok, tengo que acotarlo más, pero si, no sé, si lo tenía como que pensado así, digo, lo acotó demasiado. Entonces, no sé, de cierta forma estaba pensando también, si no, con los maestros, pues, de la, o sea, de la escuela en la que estoy, pero Sí, pues, no sé si, antes de que nos desviemos a otros maestros, ¿y qué pasaría si tú te propusieras contrastar lo que esa docente usa con lo que dice la literatura? ¿cómo? Sí, o sea, por ejemplo, distinto sería una pregunta de investigación más compleja si yo no digo únicamente qué estrategias utiliza una docente de educación primaria en tercer grado para shalala y shalala. ¿Qué pasaría si yo preguntara cómo se compara, cómo se comparan las estrategias utilizadas por una docente en tercer grado de primaria para shalala y shalala con las propuestas de los autores en la literatura? Eso ya es una pregunta más compleja porque implica que tu objetivo tendría que ser contrastar lo que ella hace con lo que propone la literatura. ¿Ves? Ah, ajá, Entonces ya no es ya, ni pura literatura ni únicamente una maestra. Ya entonces ok, lo que a ti te ya. interesa es el cruce de las dos cosas. ¿Sale? Ajá, sí, porque entonces Tomen ya no nota los estaría nada demás que más estén en tomando en una cuenta situación una. similar, ¿eh? Ok. A ver, siguiente pregunta. Pues nada Doctora, más tenía dos. ¿Habló alguien? Creo que fue Kimi. ¿Kimi fuiste tú? sí, entonces, en ese caso, sería como contra, Yo dije cómo se compara.
Y el objetivo contrastar sería contrastar. las estrategias de la docente, en este caso del... Ajá. Ah, ok, sí, pero ya con lo teórico y Con en lo tu caso propuesto como en de la la realidad. literatura. Ajá, ajá. Ajá, ok. Ajá, y el objetivo tendría que ser contrastar o comparar. Contrastar Ok. me gusta. ¿Ok? Ahora, Gris, tenías otra pregunta, ¿no? ¿Eran dos? Sí, dos específicas. La otra es, ¿qué importancia tiene usar la experimentación como estrategia de enseñanza en las ciencias naturales? Gris, pregunta, ¿tú piensas implementar algo? ¿Vas a aplicar algo tú con los niños? Gris, Sí, pues he pensado hacerlo, que es de, ¿ya? ya te Tenía escucho. pensado hacerlo, tenía pensado hacerlo porque veo que, al menos en el grado en el que estoy, hay algunos temas que se prestan para trabajar lo que es la experimentación. Entonces dije, bueno, pues ya que aprovechando que de todas maneras lo tengo que hacer para trabajar con ellos en clase, pues lo voy a documentar. Exactamente, pues si ya lo vas a trabajar en clase, documentalo, te lo aplaudo. Ok, entonces, ¿qué tal si en lugar de, a ver, repíteme tu pregunta original? Perdón, ya saben que tengo Es Alzheimer. Ajá. que, no se preocupe, ¿qué importancia tiene usar la experimentación como en las ciencias naturales? Ok, se cortó un poco, pero ¿qué importancia tiene? Me parece que era la parte central. Ok, Gris, ¿y qué tal si en vez de eso tu pregunta fuera cómo influye el uso de la experimentación en el aprendizaje de las ciencias naturales en un grupo de tercer grado? No sé si me escuchaste. Ah, sí, creo No, que sí, es que a veces como que se me va el sí, es que debe ser el internet y luego internet. que en Veracruz hay norte y eso tampoco ayuda, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo influye el uso de la ¿Me experimentación para escuchas? en la enseñanza de las ciencias en un grupo de tercer grado? Si tú fusionas esas dos preguntas, la primera de cómo se comparan las estrategias utilizadas por una docente con lo propuesto por la literatura y después cómo influye el uso de la experimentación con los niños, tendríamos que buscar una pregunta general que englobe ambas cosas. Pero Ay, ya no se escucha, Gris. no, ¿ya me escuchó otra vez? Ya, ahora sí ya. ¿Me puede repetir lo que había dicho? Es que no la escuché porque se cortó. Ok, a ver, vamos otra vez. Si tú te quedaras con la primera pregunta de cómo se comparan las estrategias utilizadas por una docente con la literatura y la segunda de cómo influye el uso de la experimentación en el aprendizaje de las ciencias naturales en tercer grado, tendríamos que Ajá. buscar una pregunta general que englobe ambas cosas. Ajá. Y eso es lo que tendrías que Ok. pensar ahora. ¿Cómo englobo Ok, esas entonces dos como cosas? que fue una nueva pregunta general. Ajá, una nueva pregunta general, porque ¿qué pregunta tenías originalmente? Permítame, déjame lo busco. ¿Cómo favorece la experimentación en ciencias naturales el crítico de la competencia científica? Fíjate que sí puedes usar esa pregunta general. ¿Sabes por qué? Porque con la primera pregunta ¿Por tú qué? aterrizarías lo que ya utiliza la docente. Con la segunda pregunta tú dices, bueno, ¿cómo influye la experimentación? Y eso te da a ti la opción como de contrastar lo que se usa tradicionalmente con lo que vas a usar tú. Y de alguna manera podrías responder la pregunta que ya tienes en la general. ¿Ok? Chicos, tenemos que avanzar. Miren, la verdad es que me gustaría escuchar a más de ustedes, pero entre el Zoom y el tiempo y demás, no se va a dar mucho la ocasión, pero les propongo que la semana que entra, que ustedes van a estar en la institución, los días que sea que vayamos a estar todos en la institución, porque ya veíamos que tal vez haya suspensiones, nos reunamos en un espacio especial solo primaria, como para revisar más preguntas y objetivos. Pero también es importante que ustedes lo sigan revisando y más ahora que van a tener un amigo crítico, ¿ok? Que lo revisen con su amigo crítico y que vean cómo lo pueden seguir mejorando, ¿de acuerdo? Y obviamente que también lo discutan con su asesor o asesora. Ok, chicos, tengo un mensaje en el chat, ¿vale? Ok, y continuamos de este lado. Ahora, continuando con nuestra matriz de congruencia. Yo les pedí en el chat hace un rato, bueno, en el WhatsApp, que tuvieran a la mano su matriz de congruencia.
Esa matriz de congruencia, chicos, la vamos a seguir expandiendo, la vamos a usar un montón. Miren, la tercera columna de la matriz de congruencia que no pedí todavía son las técnicas. La siguiente son los instrumentos. Esto no lo he pedido porque esto es del capítulo 3 y nosotros seguimos atorados en el capítulo 1. Después de esto van las fuentes de información. También ven el capítulo 3. Las fuentes de información son tu muestra, con quienes vas a recoger los datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veamos. A grandes rasgos, ustedes deberían, quiero creer en mi corazón, que deberían recordar de algún curso, alguna materia donde hayan llevado metodología de la investigación o técnicas para, qué sé yo, la evaluación o la observación de la docencia, etcétera. Tendrían que haber llevado ya algo que tengan que ver con técnicas e instrumentos. Se los resumo muy brevemente porque nos está comiendo el tiempo. Técnicas, por ejemplo, una técnica es la observación. ¿Qué instrumentos puedo yo usar para hacer observación, chicos? Lluvia de ideas. Evo. Doctora, perdón, ya regresé. Perdón, es que me sacó el internet. No te preocupes, Gris. Si quieres, al final me quedo tantito contigo si quieres retomar tus preguntas, pero ahorita, porfa, vamos a continuar con esto de técnicas e instrumentos. ¿Sale? Ay, no sé si me escuchó. Sí, no se preocupe, no hay problema. Vale, gracias. Ahora, me dicen que el diario, que la guía de observación, muy bien. De hecho, son dos de las principales fuentes de información que utilizamos nosotros como docentes. Entonces, la técnica es observación, el instrumento es el diario, la guía de observación, la lista de cotejo, la escala valorativa incluso puede ser con observación, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con técnicas que son más de tipo... Bueno, no es cierto, no más de otro tipo. ¿Qué pasa con la entrevista como técnica? ¿Cuál es el instrumento que yo utilizo para la entrevista? Porque la entrevista es la técnica. Entonces, ¿cuál es el instrumento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es el instrumento para la entrevista? Pues a quién se va a entrevistar, ¿no? No, esa es la fuente de información. Ese es ¿a quién le voy a preguntar? No, el instrumento se llama guión de entrevista. Y hay diferentes tipos de guiones de entrevista. Hay guiones de entrevista abiertos donde solo tienes un tema y dejas que tu corazón te guíe hacia las preguntas. Y hay otros que son guiones de entrevista semiestructurada, que tienes propuestas algunas preguntas, pero que a la mera hora les puedes agregar más cosas, ¿ok? Y están las entrevistas cerradas, pero esas ya no son entrevistas, esas ya son encuestas, ¿ok? Entonces, bueno, esto lo vamos a profundizar más adelante ya que estemos más próximos al capítulo 3. Fuentes de informaciones, ¿de quién voy a recoger yo los datos? Por ejemplo, cuando yo utilizo el diario, ¿quién es mi fuente de información? Los niños. ¿Los niños? ¿Los niños me llenan el diario? No soy yo. Oh, no, son ustedes mismos, exactamente, exactamente. Si yo pongo un cuestionario, entonces ahí sí la fuente de información pueden ser los niños, pueden ser los padres de familia, ¿ok? Es quien me aporta la información, esa es la fuente. Entonces, bueno, todo esto es el capítulo 3, pero oh sorpresa, en nuestra matriz de congruencia, si yo voy a utilizar una técnica que me vaya a dar datos por un instrumento cualitativo, yo voy a necesitar tener supuestos de investigación. Si yo voy a utilizar un test o voy a utilizar tal vez una escala valorativa, que aunque se puede nutrir de la observación, me va a estar dando numeritos como resultado, entonces va a ser cuantitativo y yo voy a necesitar tener hipótesis. Y eso que creen, eso no es del capítulo 3, eso es de ahorita del capítulo 1. Entonces es lo siguiente que vamos a abordar, ¿ok? Entonces, bueno, para leer. Pedraza 2001 ya se los había recomendado, él habla de la matriz de congruencia, chicos. Aquí tienen que hacer esta chamba extra porque ahí sí no los puedo andar vigilando en sus casas. Todo esto está en el folder de literatura del Google Classroom. Además de eso, les estoy recomendando que lean a Arias 2012. Ahora, abusados con Arias porque no siempre estoy muy de acuerdo con él. Por ejemplo, en la página 47 y 48, él habla de un tema que es el concepto de hipótesis, pero realmente de lo que está hablando es de supuestos cualitativos, ¿ok? A partir de ahora es bien importante que entendamos que muchas veces distintos autores le ponen nombres diferentes a la misma cosa y eso es normal. Entonces, aunque Arias aquí diga concepto de hipótesis, lo que describen estas dos páginas son supuestos cualitativos, ¿ok? Y en cambio en la 54 y la 55, ahí sí habla de hipótesis cuantitativas, ¿ok? Entonces, repito, ustedes ahorita por su cuenta le van a tener que dar continuidad a la matriz de congruencia y le van a tener que agregar una columna para supuestos o hipótesis.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ya saben qué pregunta tienen, haber visto a alguien más a quien le haya dicho que su pregunta estaba bien o que ya haya hecho las correcciones que yo le marqué. Necesito una pregunta específica de investigación. Yo. Adelante. am, Aquí está. La primera, una específica. Ajá. ¿Cómo cambia la autorregulación de los niños a lo largo de un periodo de 6 meses por la implementación de estrategias? ¿Cómo cambia la autorregulación de los niños? Chicos, Ajá. ¿qué instrumento se les ocurre que vaya a tener que utilizar, Jessie? ¿Qué técnica? ¿Va a ser observación? ¿Va a ser entrevista? ¿Cómo puedo yo darle seguimiento a la autorregulación de los niños? Observación, ¿no? Observación. Observación. Pero Observación. observación se les ocurre que sea con qué, con mi diario, con una guía de observación, con una escala valorativa tal vez, con qué se les ocurre una lista de cotejo. Con una guía de Una guía de observación. observación. Ok, bueno, la guía de observación es texto, texto, texto. Es muy similar al diario, ¿ok? Entonces, bueno, si es con una guía de observación, entonces seguramente voy a recoger información cualitativa y lo que voy a tener van a ser supuestos. Si resulta que yo quiero utilizar una guía, pero también quiero utilizar una escala valorativa o una lista de cotejo, eso se va a traducir en números. Significa que voy a tener que tener para esa pregunta un supuesto y una hipótesis, ¿ok? Pues, pues la mía creo que va a ser cualitativa y cuantitativa, porque mi otra pregunta es, ¿qué mejoras hay en el rendimiento académico de los niños tras la aplicación de las estrategias? Y Esa tengo que ver definitivamente con es una valoración. lista o rúbrica. Así es, eso definitivamente es valoración, son números, ahí va a haber hipótesis, ¿ok? Sí. Entonces, si les soy honesta, la mayoría de ustedes va a terminar teniendo las dos cosas. Entonces, por eso las vamos a ver ambas. Aquí va la explicación. Supuestos contra hipótesis, ¿ok? Ambas cosas, tanto los supuestos como las hipótesis, son suposiciones que debemos comprobar al final de la investigación. Es lo que yo creo. Ustedes son muy dados a decir, por ejemplo, es que los docentes desconocen las estrategias que se pueden utilizar para educación socioemocional, ¿no? Lo he escuchado varias veces en el taller. Eso es un supuesto. A ustedes no les consta que no las conozcan. Igual y sí las conocen, pero no les gusta usarlas, ¿no? Entonces, a eso se refiere un supuesto, una suposición, mejor dicho. Cuando los supuestos son cualitativos, estos se redactan en prosa y se van numerando. Es decir, en esta sección de la tesis, que si no me equivoco es la 1.5, si no me falla la memoria, en la 1.5 supuestos hipótesis, ustedes van a poner el primer supuesto, shalali, shalala, o supuesto 1 y ponen su supuesto 2, supuesto 3, supuesto 4. Ustedes van a decidir cuántos tienen. Yo, por ejemplo, un supuesto que yo puedo pensar, todavía no sé si Fabián va a implementar o no va a implementar algo, pero en lo que comentaba ahorita, a mí se me ocurre que un supuesto para lo de Fabián sea que haciendo uso de una verdadera educación inclusiva, que entonces se erradique el acoso escolar. ¿Sí o no? Fabián, ¿sí iría por ahí la cosa? ¿Es eso lo que tú supones? Sí, Ah, bueno, dice Fabián, sí, pues ya que, ¿no? Ok, bien, entonces, si eso es lo que Fabián supone, precisamente tendría que poner supuesto número 1. Gracias al uso de estrategias de educación inclusiva, se erradica completamente el acoso escolar en un grupo de sexto de primaria donde existen 3 niños con barreras para la participación en el aprendizaje. Ese es un supuesto y lo estoy diciendo así tal cual en prosa, ¿ok? Ahora, por otro lado, si tal vez Fabián quiere hablar de, ¿qué puedo decir? Tal vez lo quiere ver desde otra perspectiva. Dice, bueno, es que yo creo que si utilizo estrategias para educación inclusiva, va a aumentar la frecuencia con la que participan mis niños que tienen barreras para el aprendizaje. Esa sería otra forma de verlo. Igual lo que quiere es que participen más, que ellos solos se incluyan más en la clase, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahorita. Entonces, si yo voy a hablar de frecuencias, las frecuencias son números y entonces ahí yo no voy a tener supuestos, voy a tener una hipótesis. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí más o menos? Recuerden que está quedando grabado, ¿eh? Entonces lo pueden volver a ver por piedad. Vean los materiales nuevamente, para eso los estamos grabando. Ok, entonces la diferencia con los supuestos, perdón, con las hipótesis cuantitativas es que estas se redactan en pares. Siempre que tengamos datos cuanti se redactan dos, H0 y H1. La H0 se llama hipótesis nula, así es el nombre oficial en la parte cuanti, y se redacta en negativo. ¿Cuál sería mi redacción en negativo? Tal vez
¿qué es lo que negaría lo que yo quiero que pase? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el uso de estrategias de educación inclusiva no mejora o no aumenta los niveles de participación de aquellos estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación. Ese es el negativo, no va a pasar. El H1 es lo contrario, es un espejo del H0, es en afirmativo. En afirmativo podría ser que el uso de estrategias de educación inclusiva, ¿cuál sería el afirmativo, chicos? De lo que acabo de decir. Chicos. Es todo lo que dijo, pero que sí mejora. Todo A lo lo que yo que dije, entendí. pero que sí mejora. No, exacto, es que lo entendieron bien. Exacto, de eso se trata, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo si voy a tener supuestos o hipótesis? Me regreso. Sí, sí me puedo regresar, claro, si me deja Canva. Voy a tener supuestos si yo desde ahorita vislumbro que voy a utilizar técnicas e instrumentos que me den datos cuáles, si voy a utilizar mi diario de práctica, si voy a utilizar guías de observación, entonces voy a tener supuestos. Si voy a estar utilizando escalas valorativas, rúbricas, ¿por qué no de repente un test? ¿Ok? Entonces me va a dar numeritos, significa que voy a tener que tener hipótesis. ¿Ok? Espero que ahí esté claro y si no recuerden que pueden volver a ver este video. Perdón por la premura, pero es que todavía nos falta algo más. ¿Ok? Entonces, bueno, algo que es bien importante, en lo cualitativo con los supuestos, al final deberemos explicar si sí le atinamos o no le atinamos al supuesto y por qué, sí o por qué no. ¿Basado en qué? Pues en la evidencia que yo voy recogiendo en mi investigación, ¿ok? En lo cuantitativo, al final, yo tengo que aceptar una y rechazar la otra. ¿Cuál? Pues va a depender de lo que me arrojen los datos, de lo que me vayan diciendo mis numeritos, ¿ok? Entonces, bueno, los supuestos, perdón, se explican al final de la investigación. Las hipótesis se aceptan y se rechazan. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí quedó grabada la explicación. Aquí quería un voluntario para seguir analizando la matriz de congruencia, pero la verdad, chicos, es que no nos va a dar tiempo. Esto que yo les decía debe ser la sección, es más, me voy a salir de aquí de Canva. Para no errarle, vamos a ver. Vamos a contar nuevamente las secciones del capítulo 1. Capítulo 1, el problema de investigación. Planteamiento del problema es la 1.1. Formulación del problema es la 1.1.1, ¿no? Delimitación es la 1.2. Preguntas de investigación 1.3, 1.3. Objetivos. 1.4. Ustedes todo esto ya lo tienen y ya debería estar junto en un documento Word, ¿eh? No esperen a que alguien vaya a su casa y se los copie y los pegue todo lo que tienen en Classroom en un solo documento por piedad. Ya hagan un documento que se llame tesis porque la tesis es lo que ya estamos armando, ¿ok? Entonces, bueno, este es 1.4. De ahí 1.5, hipótesis o supuestos. Y entonces, como en cada sección ustedes tendrán que empezar con un mini choro que diga, a continuación se presentan las hipótesis y los supuestos que guían la elaboración de esta investigación, shalalí, shalala, ¿no? Dado que se pretende recoger datos cualitativos y cuantitativos, se presentan tantas hipótesis y tantos supuestos. Y esto es un ejemplo, ya ha quedado grabado como para que lo vuelvan a escuchar. Y ya de ahí, boom, supuesto 1, supuesto 2, supuesto 3, H0, H1, H0, H2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, se los dejo ahí. Ustedes se tienen que ir guiando, tienen que ir elaborando esto en su matriz de congruencia, que ahorita no me va a dar tiempo a revisarles esta semana, pero son buenas prácticas que ustedes tienen que ir siguiendo, ¿ok? Continuamos. Después de esto, que es el 1.5, el 1.6 es la justificación. Pregunta, de los aquí presentes, ¿quiénes escribieron ya su justificación? Yo me imagino que varios. Ok, nos dice en el chat que Kimi ya lo escribió, Jesus ya lo escribió. ¿Quién más ya tiene justificación? Fabián ya tiene justificación. Pregunta, ¿qué tan larga les quedó la justificación? Gris ya tiene justificación. ¿Qué tan larga está su justificación? 3 cuartillas, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1.5 cuartillas. ¿Cuántas cuartillas tienes, Crisa? 1 cuartilla, ok. Aquí, chicos, y es bien importante que ustedes ya vayan pegando todo lo que hemos construido en el taller en un documento porque no podemos perder de vista que hay límites para el número de páginas que ustedes pueden tener ya en Arial 12 con interlineado 1.5. Recuerden que para el capítulo 1 pueden tener mínimo 8, pero máximo 12. Si ustedes se pasan, van a tener que recortar. Entonces, bueno, honestamente la justificación a mi gusto debería ser de un párrafo o de 2. No de más, no se necesita tanto choro porque
ya empieza. ¿Cuántas páginas llevan ahorita de lo que hemos hecho en el taller? ¿Alguien por curiosidad lo ha pegado todo junto? ¿Nadie? ¿Nadie lo ha integrado? Fabián, tú que ya llevabas escrito hasta el capítulo 4, ¿cuántas páginas llevas del capítulo 1? Llevo ya con todo. Ya, ¿Hasta ajá, del dónde vamos? capítulo 1. Ya con ¿Cómo? todo. De todo el Ah, capítulo 1, ¿cuánto llevas? llegué a las 12. 12, exactitas. Sí. Ok, bien. Ese es tu límite, no te puedes pasar de 12. Entonces, Bueno, tengo 11.111. bueno, pero no te pasas de 12, vamos, no te pasas de 12, eso es bueno. Entonces, bueno, chicos, lo que estoy resaltando aquí es más que nada que no se necesitan tantas y tantas cuartillas de justificación. ¿Por qué? Porque con que tengamos 8 bien hechas es más que suficiente, ¿ok? Entonces, bueno, en la justificación lo que se busca explicar es argumentar, exponer, convencer al público que me va a leer en un futuro por qué mi investigación es relevante, por qué es pertinente, por qué es viable y cómo es trascendente, ¿ok? ¿Por qué es útil? Y como a mí me encanta eso del autoplagio, pues les voy a enseñar algo. Es que el autoplagio es lo mío, aguanten. Ok. Para que vean que no les miento, que les voy a enseñar una justificación que está súper corta, o sea, es de doctorado y está súper corta. Entonces, si yo escribí algo tan corto, ustedes no necesitan tener páginas y páginas y páginas de justificación. ¿Por qué? Porque ya que metemos el árbol y el planteamiento y todo lo demás que hemos hecho, la verdad ya es bastante. ¿Ok? Entonces, bueno, ya casi voy. Justificación. ¿Se pueden dar cuenta qué tan cortita está? ¿Cuánto es de justificación? Está súper cortito, no es un párrafo. Aquí lo que importa, chicos, es calidad más que cantidad. Vale, les voy a leer súper rápido este ejemplo. La justificación académica de este estudio está relacionada con la necesidad de investigar el tema de la interacción y comunicación en la lengua meta en cursos de inglés básico de la modalidad virtual más a fondo que otras investigaciones previas, llevadas a cabo tanto en el contexto específico como en otros contextos que guardan gran semejanza. Además, el desarrollo de la competencia comunicativa en cursos de inglés en línea es un tema que parece poco explorado. Yo creo que es poco explorado. Lo mismo puedo decir cuando ustedes hablan del uso de la experimentación para la enseñanza de ciencias naturales, ¿ok? El uso de la experimentación en la enseñanza de ciencias en educación primaria parece poco explorado. Ahí está, tal cual puede quedar esa oración, ¿no? Por otro lado, la justificación social del estudio radica en las implicaciones de la implementación y los resultados como contribución a la formación de estudiantes universitarios. ¿Ustedes están formando estudiantes universitarios? ¿A quién están formando? Alumnos de primaria. Niños de primaria. A niños de educación primaria, así es, ¿no? Así como el cumplimiento de los propósitos del área de formación básica, ese es un área de una universidad pública de acá de Veracruz, ¿ok? Pero en su caso, ¿qué propósitos quieren cumplir? ¿Los de qué? ¿Los de qué documento quieren cumplir? Pregunta capciosa del día de hoy. ¿Plan y programa de estudio? Puntos extra para Jesus, muy bien, ¿ok? Los planes y programas de estudio, aprendizaje es clave, ¿ok? En lo referente a la educación socioemocional, el aprendizaje de las matemáticas, la inclusión escolar, la educación socioemocional, dependerá de su tema. E incluso aquí nos pueden recordar qué dicen los aprendizajes clave respecto a su tema, porque esto le recuerda al lector por qué es relevante lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Entonces, repito, no se trata de escribir mucho, se trata de escribir por qué importa mi investigación, qué le está aportando no solo a mi propia formación como docente, sino qué le puede aportar a otros docentes, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí viene esa explicación, perdón, de la justificación. Ahora lo que esa se la tendrán que aventar es muy cortita, ¿ok? Sería el 1.6. La última sección es en lo que voy a ahondar un poquito más. Descripción del contexto, antes llamado contextualización. De hecho, es lo que sigue por acá. Vuelvo a proyectar el Canva. Ok, veamos. Contextualización. Pues bueno, si alguien ya revisó las orientaciones, que les recuerdo una vez más, es su obligación revisar las orientaciones, por piedad, ¿ok? La contextualización lo que tiene que explicar es el estado sociocultural del lugar donde yo estoy practicando.
pero ojo aquí, no he terminado. También tiene que describir la escuela y los sujetos, tiene que hablar de las dinámicas que existen entre estos sujetos de mi escenario educativo. Y aquí con mayúsculas se los puse, esto lo tomé de las orientaciones, nos dice que debe ser evidente cómo se relaciona todo esto con el tema de investigación. Es decir, si yo voy a hablar del estado sociocultural y me detengo media página a hablar del dulce típico, ¿qué tiene que ver el dulce típico con mi tema? Porque es relevante. Si el dulce típico, tal vez, no sé, son los dulces de leche, ¿cómo influyen esto en la inclusión educativa? O en el aprendizaje de las matemáticas. ¿Realmente influye? No. Pues no, no influye, exacto. ¿Cómo que la nieve de coco no va a ir ¿Cómo en que mi la tesis? nieve de coco no los ayuda a graduarse de la normal? No, exactamente. Ok, no, es que aquí ese es el truco. Por eso se le subió el tamaño a la letra. Ok, no se trata de que escriban mucha paja. Lo que queremos es realmente consistencia. Queremos la carnita, ok, de la tesis. Entonces, bueno, ¿qué cosas socioculturales son relevantes? No sé si yo estoy hablando de educación emocional o de estrés infantil derivado de la pandemia, pues entonces tal vez lo que yo tengo que describir es a nivel sociedad si existen centros de salud donde se brinde terapia a las familias, si hay acceso a ciertos servicios. Si yo estoy hablando de el uso de la tecnología, bueno, ¿qué clase de acceso hay a teléfonos y conexión celular en la localidad donde yo me encuentro? ¿Ok? Si tal vez la educación socioemocional yo la estoy conectando con el hecho de que los niños de mi escuela en particular están todos a cargo de los abuelitos porque los papás tienen la necesidad de salir a buscar trabajo fuera de la localidad. Entonces ahí sí se conecta con la cuestión económica. Bueno, es que la ciudad de Tlacotalpan tiene un nivel de ingresos medio bajo de acuerdo con lo planteado por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, ¿no? Tendré que buscar qué me dice el INEGI, pero si es relevante, si no es relevante para mi tema, me tengo que ahorrar esas cosas, ¿de acuerdo? La descripción de la escuela, bueno, sí quiero saber cómo está conformada la escuela, que si es de organización completa, que si cuántos docentes hay, que si cuenta con tales espacios, pero realmente créanme que va a ser bien difícil que para su tema sea relevante cuántos metros mide la cancha, o incluso cuántas bancas hay en un aula, o de qué color está pintado el portón de la escuela. Eso no sería relevante, ¿ok? Es más que nada donde quiero llevar su atención ahorita. Descripción de la escuela, pero en cuanto a tal vez qué se hace para fomentar la inclusión en esa escuela, qué estrategias se aplican. ¿Hay escuela para padres? ¿Han tomado talleres los docentes? Eso es lo que a mí me interesa de la descripción de la escuela. Si estoy hablando del uso de tecnologías, bueno, es que en esta escuela los docentes han recibido capacitación, la escuela cuenta con acceso a internet, hay computadoras u otro tipo de material para los estudiantes. Eso es lo que sería relevante, ¿ok? Los sujetos, bueno, ¿cuáles son las dinámicas entre los sujetos? ¿Qué tipo de estrategias implementa la docente, ok? ¿Se involucran los padres de familia? ¿Cuál es la relación entre docente, padre de familia y directivos, ok? Eso es lo que tenemos, es el panorama que tenemos que pintar. Pintar creo que me parece el verbo adecuado, es literalmente es una pintura, ¿ok? Que vamos a enmarcar después, que nos va a servir para ubicar lo que ustedes están haciendo en una realidad muy específica. Porque no son los niños de tercero de primaria de todo el mundo mundial, son sus niños del grupo que ustedes están trabajando, inscritos en una escuela en específico, en una localidad con necesidades y características específicas, ¿ok? Entonces sí, yo sé que muy padre la Candelaria, pero realmente se conecta con mi tema. Tal vez si estoy hablando de ritmos, cantos, juegos, expresión corporal, tal vez, o de educación musical por el son y la jarana, pero para otros temas, ¿cómo influye? Y si ustedes creen que influye, les toca a ustedes vendernos a los lectores esa idea. Entonces, ustedes lo tendrán que dejar muy en claro en la contextualización. Chicos, preguntas, dudas, traumas, comentarios. Traumas, se vale. Chicos. Pregunta. A ver, adelante, Jesus. No, estaba hablando Cintia. Jesus, ahorita pregunto yo. Ok. Bueno, o voy yo pues. Ya de una vez, Cintia. Bueno, pues en mi tema que está relacionado con matemáticas, bueno, eso cómo lo podría contextualizar. Bueno, ya que es la resolución de problemas, metería como ya sería más de observación y no tanto que tenga que ver físicamente con la institución, ¿verdad? Sino Mira, cómo podría relacionar eso.
O sea, es que les puedo dar algunas ideas, pero aquí es donde se tiene que ver el toque de originalidad de cada quien, ¿ok? No sé, por ejemplo, yo el aprendizaje de las matemáticas me pregunto, ¿cuál es la utilidad que tienen las matemáticas realmente en la vida de los niños a futuro? Ajá. ¿Les va a servir para alguna actividad comercial que se lleva a cabo en esa localidad? O tal vez, ¿qué tiene que ver con la futura formación profesional de esos niños? Hay auge por las ciencias duras, es decir, hay escuelas de ingeniería cerca, hay, sí, institutos tecnológicos en esa región. ¿Cómo andamos en el aprendizaje de ciencias? Que sin lugar a dudas se liga con las matemáticas, ¿ok? Ujú. Ok, ¿Qué importancia le da la sociedad como tal a las matemáticas? Igual y resulta que pues no es relevante, ¿no? Que la gente de la región suele quedarse a trabajar, que te gusta en el campo, en la pesca, y que no lo ven como algo muy relevante, pero entonces te correspondería a ti argumentar por qué las matemáticas sí son formación para la vida. Doctora, Eo, entonces, bueno, prácticamente aplicaría lo mismo para lectoescritura, ¿no? Pues en este caso, pues, yo lo planteaba como que es una habilidad que pues realmente básica para desarrollar también una, pues dentro de la vida, ¿no? El día a día, ajá. y también para en lo educativo, el desarrollo de otros conocimientos. Ah, bueno, pues esa es la idea que nos tienes que vender en el 1.6, que es la justificación. Y en la contextualización, lo que tú nos tienes que hacer entender, lo que nos tienes que describir es si es relevante en esta localidad o no lo es, si hay programas de lectura, porque de repente hay rincones lectores en algunos municipios, ¿no? Hay bibliotecas móviles, hay bibliotecas públicas. ¿Qué acceso tiene la gente a la literatura? ¿No? Ujú. En la escuela hay programas de fomento de la lectura. Ven, así es como lo tienen que ir entretejiendo. ¿Alguien más me iba a decir algo, Cintia? entonces, o sea, ay, ya se me fue la pregunta. Ya se fue la pregunta. Ahorita a ver si se me Ahorita ocurre me el dices. chat. Vale, Jesús, ¿qué me ibas a decir? Era relacionado a la cantidad de hojas que puede tener por capítulo. Es que arribita decía 10% inferior o adicional. Bueno, Eso, te puedes pasar, pero ese te puedes pasar es por sección. ¿eh? Por sección. O sea, por ejemplo, bueno, no es cierto porque no tienen páginas por sección, es por capítulo. El 10% debajo de 8 páginas, ¿cuánto sería? 7 páginas y cacho, ¿no? Ujú. El 10% arriba de 12, ¿cuánto sería? 13 páginas y unas cuantas líneas, ¿no? Sí. Eso es aceptable, te puedes pasar, pero no puedes presentar un capítulo que tenga 17 páginas porque ya estás muy sobrado de ese 10%. ¿Ok? Ok, gracias. Dale, vale. Ok, chicos, entonces, bueno, recapitulando, la contextualización, que ya no se llama contextualización en las orientaciones, viene como descripción del contexto. Se trata de presentar este panorama de, número uno, en su aula, ¿qué se está haciendo respecto a su tema? En la institución, ¿cómo se trabaja esto? ¿Se involucran los padres? ¿Cómo se involucran los directivos? ¿A qué acceso se tiene a ciertas cosas en la comunidad? Pero todo en relación con el tema central que ustedes tienen. Por ejemplo, Cintia dice, ya, si tenemos que argumentarlo, es argumentar tipo respaldado con la lectura o a lo que nosotros sabemos del contexto. Para allá vamos. Me parece una excelente pregunta, Cintia, porque digo, igual y ustedes conocen el contexto. Sé que, de hecho, primaria, todos ustedes están en Tlacotalpan. Corríjanme si estoy mal. En Lerdo también, Lerdo. y En en Lerdo también. Alvarado una compañera. Ok, bueno, entonces, bueno, tal vez alguien de Alvarado está en Alvarado y entonces lo conocen muy bien, pero aquí no se trata nada más de sus propias experiencias. Aquí vamos a hacer un plan para la contextualización. ¿Qué va a involucrar ese plan? Pues bueno, lo primero que van a tener que decidir es a quién le van a preguntar o qué van a consultar. No sé, por ejemplo, si yo quiero datos que tengan que ver con las actividades económicas o el nivel socioeconómico o incluso quiero una estadística de cuántos libros se leen en promedio al año hoy en día en México, ¿de dónde tendré que sacar esa estadística? Chicos, ¿de dónde sacamos estadísticas? El INEGI. Del INEGI. Exactamente, me tendré que ir al INEGI. O incluso tal vez a veces las páginas de los ayuntamientos tienen un poquito de esa información. Eso lo tengo que consultar. Ahora, si yo quiero saber qué estrategias o si quiero saber si ha habido antecedentes de, ¿qué se me ocurre? Antecedentes de deserción o abandono escolar en una escuela en los últimos 10 años, ¿a quién me correspondería preguntarle? ¿A mi docente que ingresó hace 2 años?
Al director. Pues al director tal vez, o a un par de docentes que lleven más años de servicio, ¿no? A esa persona le tendría que preguntar. Si tal vez quiero saber si se está haciendo algún esfuerzo extra por fomentar el gusto por la literatura en los niños, ¿a quién le puedo preguntar? Pues yo asumo que mi docente tendría que estar informado, porque esas cosas también se discuten en consejo técnico, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decidir, ustedes tienen que decidir a quién le van a preguntar. Después de eso, tienen que decidir qué van a preguntar, ¿ok? ¿Qué preguntas van a hacer? No se trata de hacer 20 preguntas, por cierto. Podrían hacer entre 5 y 10 preguntas, pero, a ver, voy a hacer aquí algunas anotaciones, cosas que considero muy importante que no se les pasen, ¿ok? En el que preguntar es bien importante no pedir opiniones. ¿A qué me refiero con opiniones? O sea, ¿por qué considera que es importante la educación socioemocional? Bueno, es que eso ustedes ya lo tendrían que saber. Ustedes ya son docentes a unos cuantos meses de obtener su plaza, ¿no? Dios mediante. ¿Qué más? ¿Por qué es importante el uso de el trabajo colaborativo? Bueno, es que eso te lo puede decir el propio plan y programa. O sea, la SEP ya te está dando una opinión al respecto, te la tendría que estar dando en algunos documentos normativos. Entonces, no voy a entrevistar a una persona para pedirle su opinión acerca de algo. Así, ¿considera que es mala la discriminación? ¿Sí o no? No, pues es que esa no es una buena pregunta, ¿no? Para hacerle a este sujeto al que voy a entrevistar. Una buena pregunta sería, me tendría que ayudar a mí a entender qué es lo que está ocurriendo en esa aula, con ese grupo, qué está ocurriendo con esos padres de familia, qué ocurre en la institución, porque eso es lo que me va a ayudar a pintar este panorama del que he venido hablando. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bien, ok. Recuerden que pueden ver este video tantas veces quieran, ¿ok? También tienen que decidir cuándo y dónde preguntar. Aquí la advertencia o el consejo que les puedo dar es no. O sea, esto tiene que ser entrevista. ¿Por qué? Porque se van a empezar a entrenar para la colecta de datos que seguramente estarán haciendo en la práctica del semestre que entra, ¿no? O incluso algunos de ustedes tal vez en diciembre ya estén colectando datos, dependerá del plan que tengan fijado con su asesor o asesora. Pero esto es un entrenamiento. Es muy común que las docentes, las tutoras de grupo están tan ocupadas que te dicen, sí, déjame tus preguntas y yo mañana te las contesto. No, porque es que estoy llevando un curso de metodología y me dijeron que tengo que practicarlo de hacer una entrevista. Regáleme 10 minutos, por favor. Les prometo que a veces se van a llevar 5 minutos nada más con la entrevista, ¿ok? Entonces, bueno, tienen que decidir cuándo le van a entrevistar, dónde la van a entrevistar a la persona que hayan escogido, muy probablemente sean sus tutoras de grupo, y tienen que pactarlo. ¿Para cuándo lo tienen que pactar? Esto urge, lo van a tener que pactar para mañana, pasado mañana, más tardar, ¿ok? En el receso, a la salida, 5 o 10 minutos. Es nuevamente lo que yo le decía a Fabián hace un rato, es emplear mucho esto de convencimiento, ¿ok? Es argumentación por argumentación, no de pleito. Es argumentación en buena onda para hacerle ver a la persona que esto es importante porque es parte de mi formación, ¿ok? Ahora, consejo, además de todo, ya que estén en la entrevista, idealmente deberían grabarla y adviértanle, me permite grabarlo en mi celular. Obviamente pueden ir tomando notas, pero créanme que no van a alcanzar a copiarlo todo y corren el riesgo de que se les olvide algo que les hayan mencionado entre que terminó la entrevista y que van al salón nuevamente por sus cosas para anotarlo, ¿no? O tal vez, no sé, lo piensan anotar en el TRB los que viajan y se mueve tanto el TRB que ya no anotaron nada, ¿no? Se les escaparon todas las ideas. Entonces, lo mejor es grabar para después poder escuchar y poder corroborar aquello que les dijeron. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos 3 pasos son importantes, decidir a quién le voy a preguntar o ir pensando qué fuentes voy a consultar, qué fuentes de información, que si el INEGI, que si la página del ayuntamiento, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Qué le voy a preguntar a la persona? Voy a hacer una pequeña lista de preguntas, ¿ok? De 5 a 10. Recuerden, no opiniones. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué estrategias deben utilizarse? No qué debe utilizarse. Yo al docente le puedo preguntar qué utiliza él. ¿Qué estrategias le han dado resultado en ocasiones anteriores? Bueno, tal vez, ¿no? ¿Qué estrategias suele utilizar? Quiero descubrir qué es lo que ese docente hace en el aula. Sobre todo quiero descubrir qué es lo que hace con los niños. Y ustedes, bueno, ya han estado trabajando un rato como sombra de ese docente, ¿no? Entonces, más o menos deberían de poder preguntarle en un ambiente de confianza. Entonces, bueno, ya que ustedes
hicieron sus preguntas, grabaron la información que les dieron, la están escuchando y demás, esto lo van a transformar en prosa. Y esa prosa lo que va a hacer es lo que veíamos en una diapositiva anterior, ¿no? Nos va a describir el estado sociocultural, nos va a describir la escuela y los sujetos, nos va a hablar de las dinámicas que existen entre estos niños y esta docente, o entre esta docente y los directivos, entre estos niños, la docente y los padres de familia. Eso es lo que van a describir. ¿Qué tan larga debe ser la contextualización? La verdad es que yo digo que depende de cuántas páginas tengan disponibles. Parte de la chamba que hay que hacer para este fin de semana, y no les voy a mentir, es alguito, es ya juntar en un solo documento Word todo lo que hemos hecho, la 1.1, la 1.1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4, la 1.5, que la vimos hoy con hipótesis y supuestos. Regresen a ver la grabación, escríbanlos, redáctenlos, ¿ok? La 1.6, que es la justificación, que debería ser de 1 o 2 párrafos, en mi opinión. Algunos de ustedes tienen 3 cuartillas, wow. Y la 1.7, que es la descripción del contexto, ¿ok? Si resulta que yo ya hice todo de la 1.1 a la 1.6 y llevo 10 cuartillas, significa que máximo debo de tener 2 de contextualización. Que si tengo una, pues también está bien, ¿ok? Tienen que buscar un balance en estas cosas, pero ya esto lo empiezan a dictar ustedes. Si resulta que apenas, a duras penas, si tengo 5 cuartillas y el mínimo es 8, pues debería aspirar a una contextualización de 3 cuartillas, en serio, ¿no? Tienen que ir midiendo esas cosas. Recuerden, ya la tesis ya se está escribiendo, ¿ok? Chicos, preguntas, dudas, comentarios, traumas. Los escucho. ¿Ninguna? ¿Esto también varía dependiendo al asesor? Pues es que lo que no varía dependiendo del asesor es que máximo deben ser 12 cuartillas. No, es que me refiero a que... ¿Al contenido? No, como por ejemplo, esto de la contextualización me lo Ajá. pide como interno y externo y todas esas cosas, como se hacía antes. Pero ya no Y vienen con las ahorita, orientaciones. ajá, eso es lo que estaba yo viendo. No, pues mira, aquí, repito, es el diálogo, la Sería negociación. ya que yo, o sea que, pues, de hecho, no la voy a, ya es como le dije, reentrando. Ajá. Apenas empezamos a ver con él esta parte, entonces se me hace que va a modificar todo, ¿no? Pues yo diría que tendría que, y si te llega a cuestionar algo respecto a lo que estás haciendo a raíz del taller, pues bueno, es que te estás apegando a las orientaciones, ¿no? A las nuevas orientaciones. Ese podría ser tu mejor argumento. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, bien. Ahora voy a retomar lo que queda pendiente de tarea, porque todo esto es tarea para el fin de semana. Discúlpenme, chicos, pero es que nos surge la semana que entra que nos veamos en la escuela. Sí me voy a dar una media hora para hablar nuevamente con ustedes de preguntas, objetivos, preguntas muy específicas que tengan cada quien dudas, pero tenemos que pasar ya a la segunda mitad del marco referencial. ¿Cómo que la segunda mitad? ¿Dónde quedó la primera mitad? La primera mitad ya la vimos en el taller pasado. Cada quien y su conciencia debe saber si la empezó a escribir o no, ¿ok? Si no lo han empezado a escribir, pues bueno, les daremos un refresher, un repaso así express, pero pues tendrán que trabajar tiempo extra. Para eso también de los tiempos extra que vayan a trabajar, les estoy poniendo esto de mi vida y la tesis, o en otras palabras, cómo la tesis está destruyendo mi vida, ¿ok? Lo que van a encontrar aquí es un horario y un documento para cada uno de ustedes. No lo descarguen, ya saben, lo editan directamente aquí. Me van a poner un horario que contemple comidas, sueño, diversión, clase o práctica, elaboración de material, planeaciones, que contemple 1 hora de tesis diaria y que aparte contemple 1 o 2 horas a la semana con mi amigo crítico. Para los que llegaron un poquito tarde, vamos a empezar a aplicar una técnica de investigación-acción que se llama el amigo crítico, donde van a elegir a alguien de este grupo, de este curso de metodología, que sea también de primaria como ustedes. Van a pactar reuniones semanales, aparte de su asesoría. Es que estamos juntos en asesoría, sí, pero lo que yo quiero es que se reúnan aparte. Ok, se ponen de acuerdo, se van por un frappé a la café, se compran unas palomitas en la tiendita y se sientan a comerlas en la banqueta fuera de la pensión. Ustedes sabrán en qué momento se reúnen, dónde se reúnen, pero tiene que ser 1 o 2 horas a la semana. ¿Para qué? Para intercambiar trabajos, intercambiar opiniones. ¿Sale? Entonces, bueno, eso tendrá que quedar plasmado por acá. Entre las condiciones que estoy pidiendo por esta actividad es que duerman o planeen dormir mínimo 6 horas al día. Yo preferiría que fueran 7 u 8,
pero bueno, dependerá de cómo lo ubique cada quien. Por favor, si son de ir a Blue los jueves, también lo tienen que marcar. El Blue es importante y no quiero que les choque después con otra actividad. Lo que quiero es que realmente ustedes tengan una idea clara de cómo van a distribuir su vida los próximos 2 meses que son cruciales. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro? Bien, ok. Entonces, esta es como una actividad de apoyo extra, ¿no? Pero ya lo que son actividades de la tesis, aquí tenemos contextualización y amigos críticos, coevaluación. Instrucciones. Utiliza la información recolectada gracias a tu plan de acción para describir la sección 1.7, descripción del contexto. Aquí puse mal el nombre, lo voy a corregir. Su plan de acción para la contextualización es lo que les describí hace un ratito. ¿A quién le van a preguntar cuándo, dónde, qué preguntas le van a hacer? Van a hacer su plan y mañana o pasado van a estar interrogando a su tutor, tutora de prácticas, al director, a quien sea que tengan contemplado, ¿ok? Y entonces dice aquí, recuerda seguir las recomendaciones que dimos en la sesión, pueden volver a ver el video. La extensión dependerá del número de cuartillas que lleven en total sumando las secciones de la 1.1 a la 1.6. Cuando hayan terminado la contextualización, envíenla a su amigo crítico. Eso lo voy a dejar que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Quién va a estar con quién? Este amigo deberá evaluarlos usando el instrumento aquí adjunto. Una vez que su amigo los haya evaluado, les regresará el instrumento lleno. En pocas palabras, ustedes van a escribir su contextualización, ya que la tengan, se la van a enviar al amigo crítico. El amigo crítico va a usar este instrumento que yo puse para acá para evaluarlos y se los va a regresar, les va a regresar la evaluación de la contextualización. Lo que ustedes van a subir aquí es su contextualización y la evaluación que les dio su amigo crítico. Pregunta aquí Gris, ¿quién no tiene amigo crítico? Yo creo que en WhatsApp es más fácil que se pongan de acuerdo, pero bueno, es un tip, ¿no? ¿Quién no tiene amigo crítico? En teoría nadie tiene todavía, pónganse de acuerdo. Entonces, eso es lo que ustedes van a subir aquí. Van a subir su descripción del contexto y la evaluación que les haya dado el amigo crítico. Y luego acá ya no tienen que subir nada. Aquí yo voy a evaluar al amigo crítico. Voy a ver si realmente fue reflexivo, si realmente les puso comentarios que valían la pena, etcétera, etcétera. Y aquí les voy a dar una calificación por haber sido amigos críticos de alguien. Por cierto, bueno, yo recomendaría que trabajaran en binas, que fuera un amigo crítico nada más, pero si alguno de ustedes quiere trabajar en tríos, porque son 3 que se llevan súper bien, pueden hacer un triángulo, ¿ok? No sé, Perenganito le da comentarios a Sutanito, Sutanito a Fulanito y Fulanito al primero, que fue Menganito, me parece, ¿ok? Hacen un triangulito y se van dando comentarios entre sí, se reúnen 1 o 2 horas a la semana, ¿sale? Chicos, preguntas, dudas, comentarios, traumas. Voy a parar la grabación.